Jesús, bienvenidos a clase. Hoy vamos a dar una clase de trigonometría. Vamos a ver resolución de triángulos. En este caso, ¿qué tendríamos que saber para poder resolver un triángulo? En este caso, un triángulo rectángulo. Tenemos que saber ya trabajar con el teorema de Pitágoras, ¿vale? Siempre que nos den dos lados de los tres que tenemos, tendríamos que ser capaces, a partir del teorema de Pitágoras, sacar ese tercer lado. También tenemos que saber que la suma de los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. También tenemos que saber, a partir de las razones trigonométricas, calcular los lados o los ángulos. Las razones trigonométricas del seno de un ángulo, ¿vale? En este caso hemos puesto alfa, pero que sea alfa, beta, lo que sea, sería cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de alfa sería cateto contiguo entre hipotenusa. Y la tangente de ese ángulo sería cateto opuesto entre cateto contiguo. El cateto opuesto es aquel que está más lejos de donde miramos y el contiguo es el cateto que está cerca. Bueno, aquí tenemos un ejercicio donde nos dan dos lados y nos piden que calculemos ese triángulo, es decir, todo lo del triángulo, ¿vale? Es decir, este lado y los dos ángulos. En este caso nos dan estos dos lados, como este es el que está enfrente del ángulo rectángulo o ángulo recto, sería la hipotenusa y este sería un cateto. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos decir que este lado o este cateto sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Tenemos que sería 12, 15 al cuadrado menos 12 al cuadrado sería 81. La raíz de 81 sería 9 centímetros. Una vez que tenemos ya la x, ya podríamos calcular los ángulos. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a empezar por el alfa, miramos desde aquí, este sería el cateto opuesto, este sería el contiguo y este sería la hipotenusa. En caso que usemos el seno, pues sería cateto opuesto, que sería el 9 que hemos calculado, entre la hipotenusa. Si usamos el coseno, pues sería cateto contiguo, 12, entre hipotenusa. Y si usamos la tangente, sería cateto opuesto, 9, entre... Si hacemos la inversa seno de esto, nos van a salir 36,87 grados. Si hacemos la inversa de coseno de esta fracción, nos va a salir 36,87 grados. Y si hacemos la inversa de tangente con la calculadora de 9 partido de 12, nos va a salir ese ángulo. Una vez que ya tenemos este ángulo, podríamos calcular este ángulo. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos miden 90. Es decir, si restamos 90 a este ángulo, ya tendríamos este ángulo. ¿Por qué? Porque este mide 90 y como tienen que sumar 180, pues estos dos también tienen que medir 90. Es decir, la suma de estos dos mide 90. Si tenemos este, ya tendríamos ese, ¿vale? 90 menos ese sería ese. Bueno, vamos a hacerlo con las razones trigonométricas. Pues lo mismo, miraríamos desde aquí, sería, en el caso del seno, sería cateto opuesto, que sería 12 entre hipotenusa, ¿veis? Si queremos hacer el coseno, sería cateto contiguo, que sería 9 partido de hipotenusa, y si queremos hacer la tangente, sería cateto opuesto, que sería 12 entre el contiguo, ¿veis? Que está al lado 9, ¿ok? Si hacemos inversa de seno de esto, nos sale 53,13. Si hacemos inversa coseno de 9 partido de 15, nos va a salir también lo mismo. Y si hacemos tangente de 12 partido de 9, también nos va a salir lo mismo en la calculadora. ¿Veis? Aquí tenemos, vamos a comprobar que realmente los tres ángulos, el alfa más el beta más los 90 grados, que sería el ángulo recto, suman 180 grados. ¿Veis? 36,87, que sería el alfa, más 53,13, que sería el beta, más los 90 grados del ángulo recto, suman 180 grados. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Esto es trabajar, también se puede, también se puede calcular un lado a partir de un ángulo. Por ejemplo, imaginaros que queremos calcular este lado, sabiendo ya que este ángulo vale 36,87, ¿vale? Y esto no lo tendríamos, pues si ponemos aquí
seno de 36,87 y aquí la x, ¿vale? Porque será la incógnita. Y la hipotenusa la tenemos, pues si yo quiero calcular la x sería seno de 36,87 por el 15 que sería la hipotenusa. Y ya tendríamos el lado. Bueno, eso ya en siguiente ejercicio, ya lo veremos. Bueno, pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, practicar, que la trigonometría cuesta un poquito. Venga, vosotros podéis. Hasta luego.